Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 5 minutos. Los saludamos con mucho gusto a través de C7 Jalisco, C7 Radio, C7 Televisión, y les recuerdo que también nos puede sintonizar en www.c7jalisco.com. Bienvenidos, esta semana hemos hablado de la propuesta de gerente metropolitano y hoy cerramos con este tema con los invitados en esta mesa que son periodistas. Y la pregunta para usted es, ¿usted cuáles servicios considera que son importantes, que son prioritarios en la zona metropolitana de Guadalajara y que un gerente metropolitano sería lo primero que pudiera atender en caso de que existiera esta figura de gerente metropolitano que homologara servicios, etcétera? 3030-5307 y 01800-087-8807. Bienvenidos todos, esperemos que ustedes se queden durante esta hora con nosotros y que nos hagan llegar sus comentarios y sus puntos de vista. Esta tarde saludo con mucho gusto a Analí Nuño, ella es periodista de Radiorama. Buenas tardes, Analí, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre. Gracias por la invitación. Gracias, al contrario. Gracias, también saludamos con mucho gusto a Agustín del Castillo, periodista de Milenio Diario. Bienvenido, Agustín, nuevamente, gracias. Hola, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida, como siempre, a Jorge de la Cueva, columnista de Más por Más y también conductor de RMX, La Precopa, muchos proyectos que tiene Azul de la Cueva. Bueno, es viernes de La Precopa. Es viernes de La Precopa también, bueno. No, pues contento de estar aquí, cómo no. Muchas gracias, Azul, gracias por acompañarnos. Y bueno, esta propuesta, gerente metropolitano, que hemos escuchado de este término, gerente metropolitano, en otras ciudades del mundo, ¿no? Estados Unidos lo tiene desde hace más de un siglo, en Europa, etcétera. ¿Cómo definirán ustedes este concepto de gerente metropolitano? Analí Nuño, en una palabra, ¿se pudiera? En dos. En dos. Yo aquí la definiría la propuesta del gobernador como una muestra de descoordinación en un ánimo de seguir tendencias. Ok, descoordinación en un ánimo de seguir tendencias. Ok, Analí, gracias. Agustín del Castillo. Pues digo, más allá del oportunismo político, me parece que sí es necesaria una figura, se llame gerente o se llame como se llame, y de hecho me llama la atención, yo tengo 26 años reporteando y desde que empecé escucho la necesidad de que la zona metropolitana sea realmente zona metropolitana. Tenemos una estructura política, jurídica que no responde a la realidad de una ciudad, de una megaciudad. Guadalajara es una de las ciudades más importantes de América Latina y está entre las 100 más grandes del mundo. Entonces creo que estamos atrasadísimos, rezagadísimos en este tema de la gestión metropolitana. Muchas gracias, Agustín. Azul de la Cueva, ¿cómo defines gerente metropolitano? Pues hasta el momento de la propuesta lo defino como una ocurrencia. Estoy de acuerdo con Agustín, que es una gran necesidad. Creo que no solo estamos rezagados en materia de gestión metropolitana, estamos rezagados en casi todo. Y bueno, hay muchas cosas que poner sobre la mesa antes de empezar a hablar alegremente sobre una figura de gerente metropolitano en un informe que informa lo que a lo mejor va a suceder, ¿no? Entonces, es un cuarto nivel de gobierno finalmente y es una figura que no existe. Es una reforma política. Ajá, tienes que primero ir con el Congreso y generar una reforma. Y bueno, y mientras eso sucede, yo creo que sí se puede hablar de cosas de coordinación metropolitana que están muy al alcance de la mesa y de la realidad, de las que no se habló. Hablaba Analí Nuño que esto evidencia esta descoordinación, ¿no? ¿En qué punto se identifica esta descoordinación? Azul dice en todo, pero bueno, perdón. Rezago, perdón, puse palabras en tu boca. Tenemos un Consejo Metropolitano que se supone que es una instancia donde se ponen de acuerdo para las obras, por lo menos, para los proyectos que inciden en varios municipios. Pero es un consejo que no termina de cuajar desde hace muchísimos años. De repente como que solamente cuando el gobernador tiene interés en algún proyecto en particular, le da recursos y tiene el aval de los municipios. Pero no es eso un gobierno metropolitano. O sea, me queda clarísimo que estamos nomás poniendo parches. Y creo que el caso de la basura sería bastante bueno, porque yo recuerdo que la administración de Emilio, Marta Ruth del Toro Gaitán, la que fue secretaria de Medio Ambiente, propuso un organismo metropolitano que era una junta intermunicipal para resolver el problema de los residuos, de los desechos. Hay que decir que existe, por ejemplo, en el caso de la región sureste de Jalisco, Mazamitla, Valle de Juárez, Quitupan, incluso un municipio de Michoacán, creo que Marcos Castellanos, por la zona, están vinculados para entre los 7, 8 municipios resolver el problema de la basura. Claro que es posible, pero esto en Guadalajara no ha pasado de ser mera ocurrencia, porque como bien decía Azul, no estás generando una reforma política
Y además los presidentes municipales, sea el de Quitupan o sea el de Guadalajara, siguen viendo como su territorio, como su feudo, los límites municipales. De hecho, otra cosa que expresa por qué es urgente la coordinación metropolitana para la seguridad. No es posible que cuando no tiene claro el límite entre Guadalajara y Zapopan, ninguna de las dos se meta para combatir a un delincuente. Sabemos que probablemente se debe a otras cosas, pero es evidente que necesitamos una coordinación metropolitana y que no están las condiciones dadas para que esto exista. Pero no solo está también, como ya comentabas, el Consejo Metropolitano, también el Instituto Metropolitano de Planeación, ¿no? Que tiene 4 años. Un año de que ya asumió, con las bases jurídicas, bueno, 4 años de que lo pero 3 gestionaron, años de que todo, empezaron a gestar. Sí, pero el Instituto Metropolitano de Planeación es un sopilote estreñido. Exacto. Porque es planear y nada de obra. No, pero, o sea, ¿para qué creas un instituto metropolitano si tienes una Procuraduría de Desarrollo Urbano que tampoco hace nada? Que también es un sopilote estreñido. Tenemos un terrible vicio los tapatíos, los jaliscienses, los mexicanos, los países de habla hispana en general. Nuestra cultura política nos indica que por decreto cambiamos la realidad. Con declaraciones no se cambia, claro. Nunca ocurre. Sí. O sea, me queda claro que para derechos, por ejemplo, tú en la Constitución tienes que consagrar el derecho humano al agua, el derecho humano a la diversidad, por ejemplo. Sí tiene que ahí hacerse como decretarse que la Constitución concede los derechos. Que aquí te cortan el pero agua. es muy distinto a pretender que por una declaración yo voy a hacer que todos nos armonicemos y trabajemos juntos. Me parece que eso es absurdo. Si los alcaldes entre ellos, con el gobernador en una mesa, no se han puesto de acuerdo, es muy difícil que mediante un operario de nivel medio, ahora sí le hagan caso. Me parece que es... Porque a fin de cuentas sería como un superpresidente municipal. ¿Quién de los presidentes municipales va a aceptar que el señor Orozco es por su encima jefe? de ellos? Sí, o sea, es tal cual, es crear un nuevo poder entre el estatal y el municipal. Claro, Sí, es un cuarto el poder. cuarto poder. Y que comentas. pues eso no existe en la Constitución. No se puede hacer. Sí, o sea, Para empezar se tendría que discutir Se esa tiene parte legal, y no es cambiar la Constitución de Jalisco, es cambiar la Constitución mexicana, pues, ¿no? Para poder llegar a tener esa figura. Que por ejemplo en Oaxaca, ahorita que lo comentas, sí existe este tipo de figura, pero no asume el cargo hasta que una vez, en caso de que suceda, se ha removido el alcalde. Y en ese entonces ya asume el cargo quien fue nombrado como gerente metropolitano o gerente de la ciudad o city manager, como Oaxaca tiene una cultura indígena muy profunda. Las comunidades indígenas son más importantes que los municipios. Entonces, la unidad de vertebración política viene a ser la comunidad indígena. Guadalajara no tiene esa tradición. Y por supuesto, o sea, si fuera seria la propuesta, el gobernador hubiera dicho, yo ya tengo esta propuesta para entregarla a los diputados federales de mi partido para que se discute y se promueva en el Congreso de la Unión, porque como tú bien lo dices, la Constitución nomás habla de 3 poderes, de 3 niveles de gobierno y de 3 poderes, no habla de otras cosas. Esto del Consejo Metropolitano, del gerente metropolitano, en esta mesa también se ha discutido que de crearse esta figura o de tener esta figura también tendrá que ser alguien apartidista, alguien neutral, alguien que fuera designado o que fuera votado y que permanezca por Como en el administraciones. ITEM, como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nunca se convierten en botín Como en el político de IEPC. nadie, ¿verdad? Como el IEPC. Pero fíjate que si vamos a generar un cuarto nivel de gobierno, va a ser político. Entonces lo que necesitamos es generar elecciones para que sea electo el responsable metropolitano. Y gastar más varo en papeletas. O sea, Bueno, es que esa es tendríamos otra. que clarificar cuál es jurídicamente el modo en que estamos. Un instituto metropolitano ciertamente es como el ITEI, pero ciertamente la experiencia nos demuestra que no operan, porque ningún presidente municipal tiene por qué. Dice Ramiro Hernández o dice Robles, a ver, votaron por mí tantos cientos de miles de ciudadanos, porque yo le voy a ceder el mandato constitucional a una persona que no fue electa por nadie. Y Sí. en cierto sentido tiene Entonces, razón. Yo creo que debemos bajar un escalón antes de empezar a hablar de la creación de esta figura. Y es coordinación metropolitana antes que gerencia metropolitana, ¿no? ¿Debe de existir una coordinación intermunicipal? Sí, por favor. ¿Cómo? Pues Pero por sí ha lo- existido, pero no ha Sí servido. se le llama coordinación. No, me refiero a Desde el coordinación y gobierno de coordinarse. Álvarez ¿no? del Castillo ya se Uy, coordinan Agustín. muchas cosas. Recordemos que antes de que entrara Cosío fue muy famosa la policía intermunicipal, que era una coordinación metropolitana, que después la eliminaron porque dicen que no servía. Pero siempre decimos aquí que las cosas no sirven. Siempre ensayamos cosas mal y después decimos que no sirven. Ese es un problema. Entonces estamos 25, 30 años de rezago con el primer ensayo que fue cuando Enrique Álvarez del Castillo era gobernador de Jalisco. Estamos hablando ¿Cuántos años? 85 por lo menos para acá. 30 años. Vamos a nuestro primer corte de regreso, seguiremos hablando de esto del gerente metropolitano, la viabilidad que tendrá que
que necesitar la zona metropolitana de Guadalajara. Y ojo, estamos hablando por lo pronto de la zona metropolitana de Guadalajara, pero ¿cuántas zonas metropolitanas tenemos en Jalisco? En Los Altos, ya hablabas tú también, por ejemplo, en Chapala, podemos hablar también de otra zona metropolitana. Pero hay juntas intermunicipales. La diferencia con las juntas intermunicipales es que ahí no hay un poder encima del alcalde, son alcaldes sentados que se ponen de acuerdo. Como se coordinan. Exactamente. Vamos a nuestro primer corte, estamos en Estación Central, esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. 5 de la tarde con 18 minutos, regresamos a Estación Central, estamos hablando de esta propuesta de figura gerente metropolitano para la zona metropolitana de Guadalajara. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros en esta mesa los periodistas. ¿Y qué tanta viabilidad hay de que exista una figura de este tipo, llámese como se llame, coordinación, gerente, para la zona metropolitana de Guadalajara? Al principio en esta mesa decían, necesario, urge, desde hace mucho tiempo se está hablando, pero la viabilidad actualmente, Agustín del Castillo. Existe de algún modo, el CIAPA es el ejemplo más claro de una coordinación metropolitana. Los 4 ayuntamientos expresamente le entregan facultades a un organismo público descentralizado que se encarga de gestionar el tema del agua. Sí existe, pero es para un servicio muy específico y recordemos que el CIAPA en su momento surgió cuando los gobernadores eran muy fuertes y lo que decía el gobernador era equivalente a lo que decía el presidente para los gobernadores, lo que decía el gobernador para los presidentes municipales. Es un tiempo político distinto. Después recordemos que se hizo realmente intermunicipal y fue un desastre el CIAPA en manos de los presidentes municipales, justamente por esta idea, a mí dame tal gerencia porque yo soy de Tonalá, a mí dame esta otra gerencia porque soy de Tlaquepaque, y se repartía del pastel y fue un desastre en gestión. Regresa hoy a dominio del gobernador porque los cabildos aceptaron que sus obligaciones y sus derechos respecto al tema de agua fuera gestionado por este organismo que iba a presidir el gobernador. Pero estamos hablando de un solo tema en el cual es evidente que los municipios no tienen capacidad para construir, por ejemplo, el acueducto que venga de Los Altos, el acueducto que viene de Chapala, no lo pueden operar. Es evidente que ahí es más que nada fue una respuesta ante la realidad. Tenían que coordinarse forzosamente porque si no, no iban a poder abastecer de agua a la ciudad. Y de hecho, el CIAPA va a crecer. Tlajomulco es el próximo. Que se sume. Y claro, es necesario porque Tlajomulco no tiene capacidad para entregar agua en cada una de sus comunidades, sobre todo con el terrible problema de calidad que tiene el subsuelo de Tlajomulco. Pero yo insistiría, si estamos hablando de un gerente ya que abarque todos los servicios, pues entonces tendríamos que explicarle a la gente por qué votan por un presidente municipal si el que los gobierna va a ser otro personaje. Empecemos por ahí. Sí. Y otra vez, los presidentes municipales no van a querer. Y se necesitan otras formas de coordinarse y ponerse de acuerdo. Las juntas intermunicipales me parece un ejemplo muy claro. Es decir, ¿cómo es posible que los presidentes municipales de una ciudad, que finalmente son jefes de sección ya casi, no puedan sentarse a dirimir cosas desde agua y pavimentación hasta la basura, que es otro ejemplo maravilloso, ¿no? O sea, sí tendrían que coordinarse entre ellos para todo, para infraestructura, para policía, para... Incluso para el desarrollo urbano, porque hay una irresponsabilidad impresionante. Guadalajara quiere atraer 150,000 habitantes a su zona, porque los perdió. Pero en detrimento de qué en relación con los otros municipios. Yo pongo un ejemplo, incluso que está fuera de la zona metropolitana. Cuando todos los municipios estaban prácticamente regalándose para que fueran a poner ahí a poblarlos, viviendas. Lo que pasó con Tlajomulco, lo querían reproducir porque eso les iba a traer, según ellos, una enorme prosperidad, iban a ser grandes ciudades. Recuerdo que Zapotlanejo le regalaba prácticamente una ciudad de 1 millón de habitantes a Casa Surbi, al otro lado de la barranca, sin considerar el efecto ambiental, social y político que implicaba tener 1 millón de habitantes al otro lado de la barranca, con una ciudad de 4,5 millones de este lado. O sea, son tradicionalmente irresponsables. Eso tiene que ser algo que se acepte no más por voluntad. Puedo yo tener un presidente municipal muy bueno 3 años, puedo tener un desastre de presidente municipal, puedo tener un presidente que le guste el dinero y diga, yo quiero los impuestos que me va a traer Urbi a mí, porque se los voy a dar a Zapopan, por ejemplo, pensando en Guadalajara o pensando en Zapotlanejo. O sea, me parece que por eso se tiene que hacer de forma muy seria una discusión a nivel, no sé si referéndum, pero creo que sería muy importante. Tú mencionabas el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una enorme ventaja. Es equivalente a Estado la Ciudad de México, entonces tiene delegaciones, pero está el regente o el jefe de gobierno y es equivalente a un gerente metropolitano, aunque ya la realidad lo rebasó,
por todo el cinturón del Estado de México que está alrededor. Pero bueno, es una mega ciudad, es una cosa tremendamente compleja. Y que ya lo nombraron además de otro modo, ¿no? Agencia de Gestión Urbana, que sí se enfoca más a este tema del desarrollo urbano más que de los servicios, aunque también los abarca de cierta manera, Sí, ¿no? bueno, pero el DF es un caso de estudio. Pero se ponen de acuerdo el también. jefe de gobierno y el gobernador del Estado de México. No es entre 10 pequeños. Y los jefes de delegación se callan y hacen lo que dice el jefe de gobierno. Porque además es delegación, aunque es electo, no es realmente un municipio. O sea, lo más impresionante de México es que la capital, los derechos políticos están vulnerados en buena medida. ¿Por qué? Porque sí eliges a tus autoridades, pero no tienen las atribuciones naturales que tendría un presidente municipal, que es tu representante y está obligado a llevar las cosas que tú necesitas a la gestión, pues. Ayer en esta mesa también se hablaba de, gerente metropolitano o coordinador, como quieran nombrarle, pero más bien se necesitarían gerentes por cada uno de los rubros. Ya decías tú, por ejemplo, el del CIAPA, el de la... Porque entonces, ¿dónde se va a encontrar una persona que sea especialista en todo? Si se hablan de personas técnicas. El presidente municipal no es especialista en todo y hace todas las cosas que tiene que hacer el Por municipio. eso tiene todas las dependencias De hecho, y tiene un no está titular nada, en cada dependencia. No está. Entonces, imagínate nomás, porque entonces sí, ya nos vemos. Vamos a tener un gerente de aguas, un gerente de alcantarillado, un gerente de caballerías, un gerente de gatos, y todos ellos con 225 asesores. ¡Qué horror! Mejor no hacemos nada. Claro, en este mes he hablado, si se trata de engrosar la nómina, de engrosar la burocracia, híjole, no, pues La ahí otra sí quién va a opción estar de acuerdo, ¿no? es replantear simplemente la ciudad como un solo municipio y que elijamos nomás a una autoridad y no las 8 autoridades que estamos eligiendo. Eso sería dificilísimo en términos políticos y además sería poderosísimo. Un presidente municipal de una zona conurbada sería más fuerte a veces que un gobernador. Pero digo, eso es otro modo de no generar burocracia por burocracia. O sea, tendríamos que discutirlo a fin de cuentas. Pues. Que lo primero que se tendría que analizar es la estructura organizacional, ¿no? Para empezar. Y a partir de eso, también creo que el gerente metropolitano, de acuerdo también a lo que han dicho los expertos, tiene que ir enfocado más a lo que necesita cada ciudad. O sea, si los municipios están realmente endeudados, que esté más especializado en materia de finanzas, que pueda llevar una gestión de recursos buena, ¿no? Por ejemplo. Uy, pero esos años luz de lo que estamos tratando de discutir aquí. Otra vez, es importante que haya una coordinación entre municipios y que los municipios se pongan de acuerdo para asuntos que rebasan las fronteras imaginarias de sus reinos. Es absolutamente indispensable. Es la figura de un policía de presidentes municipales, de un director de la primaria, que son los municipios, la solución. Es muy posible que no sea. Y fíjate que pensando mal, y dice por ahí el dicho que piensa mal y acertarás, ¿qué pasó con el CIAPA cuando se le entregó al gobernador? El gobernador es en realidad la autoridad del agua en Guadalajara, no los presidentes municipales. Aunque se vote en el Consejo de Administración, está fuertemente condicionado a los planteamientos del gobernador. De hecho, el presidente del Consejo de Administración no es un presidente municipal, lo recuerdo, es el secretario de Educación. Sí. ¿Qué implica una figura de gerente metropolitano si la propone el gobernador y si no implica una reforma política? Que renuncien los municipios a sus derechos y obligaciones en las materias, entonces que el gobernador decida todo. Y a fin de cuentas, entonces el gobernador va a tener como un delegado a nivel metropolitano que va a hacer los lineamientos que el gobernador esté planteando. Y todos los presidentes municipales son absolutamente innecesarios. Van a terminar siendo innecesarios. ¿Dónde quedarían? De plano que fueran siendo eliminados poco a poco y dejar a un solo gerente para Pues, una pero, a ver, zona metropolitana. Pues, no podrían hacer lo que Ramiro Hernández. No cambiaría mucho la cosa. Pero hablando de una coordinación, algo, ¿hasta dónde llegarían el alcance de una coordinación? De poner de acuerdo a los 8 municipios, ¿hasta dónde llegaría este alcance? Lo que pasa es que nosotros recordemos, desde el año 78 se creó la zona conurbada de Guadalajara y es un decreto donde se plantea la coordinación como una forma necesaria para gestionar la ciudad. O sea que legalmente yo no sé qué es lo que quieran cambiar. Sí se planteó, el Congreso decretó hace algunos pocos años cambiar zona conurbada a área conurbada de Guadalajara. Pero el hecho es que la coordinación en términos jurídicos existe sin que los municipios cedan sus atribuciones, sino que se supone que se ponen de acuerdo y sacan adelante un proyecto metropolitano. Ha tenido 30 años esto y prácticamente no ha pasado en las cosas, en los grandes asuntos de negocio o de intereses políticos fuertes. No cuenta la coordinación, cuenta para todo lo demás. Entonces, en realidad, creo que nos
hemos tratado de convencer de que podemos coordinarnos voluntariamente y no ocurre. Yo no sé qué tipo de reforma vayan a hacer para volver otra vez a ver si quieren los presidentes municipales o si llega el de tal. Imagínate tú, en este escenario de gobiernos divididos, ahora tenemos puro presidente municipal priista y gobernador priista. Es muy probable, y no estoy inventando el hilo negro, que a partir de octubre tengamos presidentes municipales de partidos distintos en algunos de los principales municipios del estado. ¿Ahí qué pasaría con una coordinación metropolitana? Tenemos que ser prácticos, o sea, necesitamos que tener una figura que resista los cambios políticos. Ana Nuño. Te digo. No, yo creo que el ejemplo que pones del CIAPA creo que es muy bueno, pero creo que también se puede especificar mucho con el tema de la cero coordinación, con el tema de la fuerza única. Le das el poder, todos los municipios le dan el poder al fiscal, nuevamente, pero ¿qué ha pasado, no? Hay casos muy graves en los que sigue pasando lo mismo, que no pueden pasar límites porque ya no me toca, es de otro municipio, cuando se supone que ya tienen esa coordinación y de la que siempre nos hablan. Digo, Tamaulipas tiene una sola fuerza policial. Yo dije, porque digo, a veces pareciera que La verdad es que no estoy seguro qué está pasando ahí, pero teóricamente la seguridad recae en manos del gobernador. Y seguros no están en Tamaulipas, es decir, que haya una sola coordinadora de las fuerzas del orden y la seguridad no garantiza orden y seguridad. De hecho, esta reforma de la fuerza única fue para darle todo el poder a los gobernadores. Entonces, yo insistiría, ¿quiere todo el poder el gobernador para gestionar la ciudad? ¿O se va a generar un cuarto poder distinto a los presidentes municipales? ¿O vamos a gestionar un nuevo municipio que a la larga va a terminar siendo también insuficiente cuando se rebasen las fronteras de ese municipio, como le pasó a Guadalajara? Claro, es que esto sigue creciendo, ¿no? Al principio eran 4 municipios los que conformaban la zona metropolitana, ahora conurbada, ahora son 8 y esto sigue creciendo. Vamos ya a nuestro segundo corte, regresamos a Estación Central, estamos hablando del gerente metropolitano. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando de esta propuesta de gerente metropolitano. ¿Usted estaría de acuerdo, no estaría de acuerdo? ¿Hasta dónde estaría de acuerdo si usted vive en alguno de estos 8 municipios que forman parte de, ya no sé ni cómo llamarle, Agustín, la zona metropolitana, área metropolitana, zona conurbada de Guadalajara, área conurbada? Se supone que ¿Cuál es legalmente es área el término? metropolitana de Guadalajara. Área metropolitana, Pero aquí muchas gracias. Le vamos a decir la ciudad. La ciudad, la gran ciudad de Guadalajara. ¿Hasta dónde serían los alcances de este gerente metropolitano o de este coordinador de los diferentes municipios? ¿Cómo quedarían los presidentes municipales, los regidores también? ¿Cómo quedarían? ¿Hasta dónde llegaría? Pues, es que volvemos a lo mismo. ¿Para qué queremos entonces regidores? Si se supone que en la organización tradicional del municipio hay un regidor que se encarga de la comisión de aseo, hay otro regidor que se encarga de la comisión de parques y jardines, hay otro regidor que se encarga de la comisión de agua potable. Tiene un sentido. O bien regidores por demarcación, por representando territorialmente a la población. Pero es una representación popular el cabildo, y en ese sentido tendría que ser... Es más impopular últimamente, ¿eh? Pero tendría que ser, pues, hablo de la teoría, no de la práctica. Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando estamos creando nomás estructuras y estructuras y estructuras y el municipio en realidad lo estamos dejando al garete? No entiendo. ¿En qué consideran ustedes que hemos fallado para empezar a plantear esto de un gerente coordinador metropolitano sur de la Cueva? Bueno, en que es una ocurrencia, vuelvo a lo mismo. En que es bien fácil decir vamos a hacer esto y se va a resolver con una varita mágica. Yo no veo un proyecto, no lo he visto por ningún lado. La propuesta todavía no se sabe. No hay. Sí. O sea, no, pues, exacto, ¿no? A ver, señores, siéntense a dirimirlo, a discutirlo, a pensarlo. Y antes de venir a contarnos un cuento de hadas donde van a poner un mayordomo de la ciudad con llaves de todas las puertas de todos los municipios, pues explíquenos cómo va a funcionar, ¿no? Antes de venir a abrir la puerta del debate a la sociedad civil, ten un plan. Vamos a empezar por el principio. Si ya empezamos con, pues a lo mejor se podría hacer esto, a ver cómo, pues empezamos mal, ¿no? A eso no se le dice a la gente así. Por otro lado, regreso a la idea original de Agustín del Castillo. Me parece que sí, piensa mal y acertarás. Es un asunto de poder, no de coordinación. Y es un asunto de centralizar el poder metropolitano en el gobernador. Es la única lógica que le veo a decirlo tan al garete y tan sin carente de todo sustento legal y operativo. Pero todavía no sabemos cómo sería esta propuesta, en qué consistiría, Imagínate, entonces, ¿por qué nos lo proponen?
Porque Pues lo anuncia, ya lo conoceremos, ¿no? pero Ya además- lo darán a conocer. pero Ya además no- lo anuncia en un momento que se supone que es de los más importantes de un gobernador, un informe. Sí, se habla de lo que se hizo, no de lo que tal vez se pueda hacer. No, bueno, que hable de lo que tal vez se pueda hacer, pero presentando la propuesta. Aquí yo tengo esta propuesta para los legisladores para que empecemos a discutir el gobierno metropolitano. Eso sería muy serio. Me parece que si lo van a hacer, a mí me preocuparía, fíjate lo siguiente, tenemos 7 meses, 6 meses de gobiernos municipales en los cuales hay un control político de un solo partido, en los 4 por lo menos importantes, No, y de o los acuerdo, ya 4 dijo de que la le gusta la tradicional zona idea. metropolitana. ¿Qué pasaría si estos regidores salientes votan a favor del gerente metropolitano, votan a favor de ceder las obligaciones de los municipios? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen los nuevos presidentes municipales si no son del mismo partido? Yo voy a ver un montón de planteamientos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Que además van a ganar. Claro. O sea, en ese sentido no es serio. Fuera serio, habría una propuesta y diría, lo abro a la sociedad. Vamos abriendo consultas, poniendo esta semana en Tlaquepaque, vamos llevando todos los documentos, vamos viendo qué piensan los de Tlaquepaque. ¿Cuáles son sus carencias y sus necesidades? Sí, los genios que trabajan en la administración pública lo saben, pero es importante, si somos una democracia, insisto, la democracia es formal. Tiene que haber consulta a la población, sobre todo cuando estás tomando decisiones tan graves para la vida de cada persona. Pero eso es lo que menos se hace en estos gobiernos, ¿no? El derecho a la consulta, vemos miles de ejemplos. Por eso que truenan se los están proyectos, violando. ganas los Exacto. amparos de la Suprema Corte porque no consultas nada. Nos dice Raúl Muñoz Delgadillo del Salto, para mí es un sueño guajiro el asunto de la metropolización de un gobierno metropolitano, porque mientras tengamos funcionarios públicos corruptos, fuerzas de seguridad pública coludidas con la delincuencia, sería darles más poder para poder controlar a todos los municipios y enraizar a esos grupos en un tejido social más profundo. Continúa Raúl Muñoz diciendo, lo primero que se tiene que hacer antes de discutir el tema es depurar todos los funcionarios ineficientes y de los policías que tienen en sus filas a delincuentes con uniforme. Lo único metropolitano que aún tenemos son las aguas negras que llegan al Salto. Yo creo que si nos ponemos a depurar a todos los que sean sospechosos de corrupción, Nos quedamos sin gobierno. pues es que, a ver, las Y a lo mejor transis- funciona. Pero yo creo que no. Lo que nos demuestra la historia es que todas las transiciones políticas importantes se tienen que hacer con el material humano que hay. No podemos meter a la cárcel a todo el mundo. Lo que podemos empezar a hacer es empezar a atacar la impunidad y empezar a meter a la cárcel a algunos y empezar a aplicar la ley y empezar a que los juicios y los reclamos de la gente empiecen a funcionar. Mandar mensajes claros. Si estos mensajes no se mandan, la gente no va a confiar. Yo insistiría a lo que platicábamos la semana pasada. Sin confianza no se puede dar nada. La credibilidad por los suelos no puede generar cambios positivos. Esto es clave también en esto. Continúa Sergio Barba, nos dice, él llama a la colonia La Concha, ya no es necesario crear nada, el problema del gobierno es que está obeso, y cita entre comillas, entre muchos meneadores ya no se quema, se roba la cazuela. Ni aquí ni en China se va a ver adelgazada el gobierno, pues solo roban. Lo que se debe hacer es aplicar la ley, pues ya hay muchos vigilantes y tarde o temprano también robarán. El principal problema es que hay demasiada gente. Pues, la sobrepoblación de los municipios. Son dos, no, yo creo que está hablando de nómina, De ¿no? la nómina, y la son dos burocracia. cosas. O de las dos cosas, ¿no? Y esta, creo que es un ejemplo de que no hay credibilidad, ¿no? Ya van a poner otro ratero. Sí, no, Sí. es terrible. Es Si terrible. eso es lo que piensa la población, ¿cómo sostienes una Híjole. figura que es un superalcalde? Si nadie le cree. Claro, Pues no la Muy puedes grave. sostener. Sí, porque la misma credibilidad de la gente haría que este motor funcionara de una mejor manera, que se avale, ¿no? Si la gente no lo avala. Y tampoco puedes pensar que creando una superestructura encima de las estructuras existentes está resolviendo un problema. Vas a generar ciertamente más burocracia nomás. ¿Por qué los municipios tienen áreas, insistiría yo, de todos los servicios y aparte va a haber un supergerente que se va a encargar de todo? ¿Y cuánto dura el supergerente? Exacto. ¿Quién lo elige? Es que ¿Cómo no es lo una elige? estructura democrática, ¿Baja es del burocrática. cielo el supergerente? ¿Se va en Pentecostés? O sea, ¿qué onda, pues, no? ¿Dura 3 años? ¿Dura 7? No sabemos nada. Entonces estamos discutiendo al nivel del gobernador. Claro, una figura que permaneciera, que trascendiera tanto a los partidos políticos como a las administraciones, ¿no? Hay gerentes que duran hasta 10 años, 20. Se supone Analí que Núñez. sería la figura ideal precisamente para no cortar estos procesos de los municipios cuando cambian, que se terminan los proyectos, quedan a medias. La Junta Se supone Intermunicipal es una ajá, solución. No garantiza Pero nada que es- duren lo que duren. Y para muestra, el auditor superior de la Federación.
que sea... ¿Estás proponiendo que él sea gerente metropolitano? Porque ha durado muchísimo. Estoy diciendo... A ver, qué revelación, Pues, Zul no de la es Cueva el en gerente, Estación Central. Es el gerente Lo metropolitano. destapó. No, Es estatal. Ese es el gerente del Estado, sí es cierto. O sea, que la permanencia Que la durante muchos años permanencia no no garantiza asegura. calidad, ¿no? Porque el auditor está ahí porque es inamovible e incorrible porque todos tienen cola que les pisen. Pero no sirve de nada darle muchísimo poder a un personaje si el personaje que llega a la estructura corrupta es también corrupto. No, y además, como lo Sale hasta comenta peor. Azul, ¿no? O sea, ¿cómo se va a elegir? Digo, si tiene que estar separado de asuntos políticos y electorales y tiene que tener un perfil más técnico, pues entonces, ¿quién lo va a proponer? Porque al final de cuentas, quienes van a hacer este marco legal que permita esta figura, pues son los mismos ayuntamientos y el gobernador, ¿no? Ahora, es un tema también de inmadurez política. O sea, ¿por qué en México ocurre que cada que cambia un alcalde cambia todo? Por inmadurez política. Pero aparte ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Ya es como una inercia de que, en 3 años, pues ya, pues cambia, pues, Y por quién eso sabe no hay si proyectos. permanezca algo. No hay proyectos No hay que duren más de 3 instituciones, años. porque no ven el cabildo, el ayuntamiento como una institución. No puede haber un presidente municipal que dure 20 años, eso es imposible. Pero sí puede haber instituciones que duren toda la vida, si nosotros las hacemos fuertes. Si los políticos ponen el ejemplo y respetan justamente la lógica de las instituciones que está por encima, sí, de las elecciones. Las elecciones son necesarias porque el pueblo tiene derecho a elegir sus gobernantes, pero eso no significa que el gobernante llegue y diga, tengo 1 millón de votos, puedo hacer lo que quiera, que es lo que dicen muchas veces. A ver, ustedes ya votaron por mí, ahora yo hago lo que quiero y hasta la siguiente elección, si ustedes Nos me quieren dar una vemos. elección, me tumban. A ver, eso no es democrático. Pero hablemos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, su presidente. El ¿no? señor el ombudsman Yare, que desayuna y come muy bien. Muy bien. Que además O sea, cuida debería, mucho sus derechos humanos. Se cuida que mucho sus debería de derechos ser humanos, que no un se puede bajar el contrapeso sueldo. del gobierno. ¿Derechos humanos? Y todos los días lo vemos en todos los eventos de los políticos. Ahí presentes, saludando, comiendo con ellos. Bueno, O sea, ¿dónde has visto sea, que el encargado de derechos humanos del Estado no sea el comisionado de derechos humanos? Que además la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco tiene más presupuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que es un bueno, disparate. tiene un sueldo de un magistrado. Bueno, ¿cómo es posible que las asociaciones civiles que se han dedicado a defender los derechos humanos lo desconozcan? Eso para mí es un termómetro de algo que no Lo debería suceder en desconocen ningún lado. y él le cierra las puertas cuando van a la Y comisión, también a quien va a exigir ¿no? sus derechos humanos. Por ejemplo. Pues, ¿no? Es un ejemplo de un desastre. Ahora Y que sí. además fue reelecto. Lo que hay que hacer es un gerente Impuesto. estatal de derechos humanos que esté arriba del comisionado. Echen el rubro de derechos humanos, ya muy focalizados, Zul de Fíjate, la Cueva. Agustín del Nos Castillo. obsesiona mucho cuando se da, y porque vuelvo a lo mismo, piensa más y acertarás. Si yo veo sentado en una mesa a 2 funcionarios que se supone, o 2 líderes que se supone que tenían que estar enfrentados, lo vemos mal en México. ¿Eso qué demuestra para mí? Que no somos institucionales. O sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que ser una institución y tendría que respetarse a la institución. Los derechos humanos están por encima de las personas. Paradójicamente, o sea, de los que llegan ahí a gestionar los derechos humanos. Ellos son un instrumento a favor de los derechos humanos, no son los derechos humanos. Claro. Pero resulta que aquí todo se negocia y que, como bien lo dice Zul y bien lo dice Analí, pues las instituciones ciudadanas terminan siendo simplemente puestos para acomodar cuates. Vamos a nuestro último corte y de regreso tenemos más del gerente metropolitano, las conclusiones y usted qué piensa. Digo, si lo estamos abriendo al debate, obviamente su opinión la consideramos muy importante. El gerente No como en el metropolitano. Estado. No, bueno, somos parte de todo, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando de esta propuesta, esta figura del gerente metropolitano para la zona metropolitana, área metropolitana de Guadalajara. 3030-5307 y 01800-087-8807 es la línea de contacto. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros Analí Nuño, periodista de Radiorama, Agustín del Castillo, periodista de Milenio Diario, y Zul Jorge de la Cueva, columnista de Más por Más y también La Precopa, y lo pueden escuchar en RMX. Nos dicen estas llamadas, la señora Ávila Campos García de Zapopan. Estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, Zul de la Cueva.
Muchas gracias. Gracias, señora. María del Carmen Fernández de Zapopan. Estoy en desacuerdo con el gerente metropolitano. Estamos hartos de las ocurrencias de los políticos. Mejor que piensen en algo para la inseguridad o para generar más trabajos. Ya no podemos seguir pagándoles a más personas. María del Carmen felicita a los programas de C7, nos dice que es fan número 1 y que le gusta mucho Estación Central. Muchas gracias, señora María del Carmen. Roberto Pantoja de Lomas del Camichín, saludos a los jóvenes en la mesa, felicitaciones. Muchas gracias. Se fueron los jóvenes, yo creo. Los jóvenes vienen los miércoles. No, no es cierto. Claro que estamos jóvenes en esta Gusta su mesa. televisión, mueva las antenas de una No, pues muchas gracias, lo que nos toca, ¿no? El Photoshop es buenísimo aquí en C7. ¿Cómo ves? La calidad. Oye, dice Roberto, pero qué lástima que en cada programa, con todos los invitados que tenemos, gasten su saliva, pues los gobernantes no hacen nada. Nos dice Roberto Pantoja que en su colonia, en Lomas del Camichín, no hay iluminación, no hay luces en la noche, no hay patrullas, por lo tanto hay muchos vagos. Y por otra parte, comenta Roberto, deberían de dar aparatos para la sordera y los políticos ahora sí puedan escuchar. Digo, en el sentido de gastar nuestra saliva, yo diría que no estamos aquí para que los gobernantes nos escuchen, no nos mentimos a nosotros mismos ni esperamos tanto, pero el hecho de pensar y analizar temas, el ejercicio de pensar a mí nunca me parecerá una pérdida de tiempo. Claro, y digo, también este ejercicio, esta mesa la hacemos para dar la información, diferentes puntos de vista, para que la gente se nutra, para que la gente sepa qué es lo que está pasando con los diferentes actores de la política en las universidades, con los jóvenes, asociaciones civiles, ustedes que nos comparten, los periodistas, los jóvenes periodistas, pues porque mientras más información tengamos, más elementos podemos generar cada uno de nosotros nuestra propia opinión, ¿no? Mejor sustentada. Entonces, pues encantados de la vida en hacer estas mesas de Estación Central. Y por supuesto, gracias por acompañarnos. Ramón Torres de Zapopan nos dice, referente a los gerentes metropolitanos, acerca de la basura, por ejemplo, pues hay veces en que se separa la basura y cuando la recogen, ellos la revuelven. Pues entonces no tiene caso separar basura. ¿Quién sabe, Ramón? Yo creo que les haces un enorme favor a los pepenadores cuando los separas. Y digo, si siempre vamos a tener como pretexto que el otro no hace su chamba, pues nunca vamos a salir del atolladero. Tenemos que obligarlos a que respeten el trabajo del ciudadano, eso no cabe duda, pero hay que separar la basura, eso está muy bien. Cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro. Y si los ciudadanos tenemos en nuestras manos esta herramienta de separar la basura, pues con mucha fe o con buena voluntad en un momento se va a respetar esta separación y que el destino final del confinamiento pues sea también el adecuado. Ahora, ¿no? hay que mencionar, quizás la zona metropolitana o el área metropolitana o la zona conurbana, como quieras llamarle, no tenga muchas soluciones, pero yo hablando de juntas intermunicipales, la del Río Ayuquila es modelo a nivel nacional en separación de basura. La gente separa su basura y ya los camiones, los empleados del aseo público ya saben qué hacer con cada cosa. Pero es un proceso que tiene 15, 20 años que empezó. O sea, no se puede empezar de cero y querer tener resultados rápido. Y dos, es más difícil un conglomerado de 4 millones que esos 10 municipios que quizás tengan, exagerando, 150,000 habitantes. O sea, hay una realidad distinta, pero por supuesto que no solamente se puede, estamos obligados a organizarnos. Sí, hablamos de las voluntades políticas, pero también tenemos que hablar de las voluntades ciudadanas, ¿no? Y de nuestra responsabilidad de nuestros propios residuos y nuestros propios consumos. Totalmente. Termina Ramón Torres, sugiere contenedores y nuevas y mejores iniciativas para la recolección y separación de la basura. La separación inicia en casa, ¿no? Sí. Sí. De la Goba. Quiero hacer el ejercicio de llevar al absurdo la idea del gerente metropolitano, si no lo fuera ya en sí mismo, y pensar en la coordinación entre estados. Por ejemplo, cuando pasas de Jalisco a Colima, dejas una brecha y entras a una carretera en general. Bueno, pues necesitaríamos un gobernador de gobernadores para que se pongan de acuerdo con las cosas que les tocan o que comparten los distintos estados. Y entonces ya no necesitaríamos gobernadores. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? La solución no es inflar las estructuras y poner filtros que finalmente no van a filtrar nada. Pero ¿qué te parece si tuviéramos un gobernador responsable en Jalisco, otro en Colima, otro en Michoacán, se pusieran de acuerdo y hicieran proyectos sin necesidad de crear esta estructura? Lo que sucede es que no hay madurez, no hay institucionalidad. Yo no dejo de insistir en esto. No puede haber democracia, vida democrática sin instituciones. Pero aquí estamos presas de las ocurrencias y además de los carismas de cada gobernante en particular. Y de este modo nunca vamos a poder sacar adelante proyectos de coordinación. Pues tenemos la tuanis más que... Sí, es terrible. Más que representantes populares, ¿no?
No, Te veo el muy tema pensativa, de Analí, Colima no y sé. de Jalisco, me quedé pensando y tú lo has de saber bien, ese tema de la disputa que tiene Jalisco y Colima por los limítrofes. Sí, O por sea, el ¿cuántos territorio. años El tienen? Nevado, el volcán Y no está. se han podido poner de acuerdo, Peña ¿no? Colorada y toda Desde la ahí zona de la podíamos costa. empezar. Sí, claro, claro. Pero no, yo creo que sí es más un tema de poder, como ya lo comentaban, más que de realmente de lograr una real planeación y gestión, sobre todo el desarrollo urbano de la ciudad. Ahora que mencionaste el tema del problema de límites, que sí, ciertamente viene de Marcelino García Barragán, los 40 del siglo pasado, por lo menos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una muy famosa recomendación en el año 95, ordenándole a los gobiernos de Jalisco y Colima que tenían que garantizar los derechos de los habitantes de la franja en disputa. Estaban obligados ¿a qué? A brindar servicios públicos, darles agua, darles educación, darles drenaje, darles saneamiento, darles espacios de recreo. Pues hay que mudarnos ahí. Darles seguridad. No ha pasado tampoco, eso es una desgracia. Es increíble que incluso, ¿por qué cierta gente de la zona limítrofe no quiere estar en Colima? U otra no quiere estar en Jalisco, porque los tratan mal. ¿Cuándo vamos a entender que somos todos mexicanos y que todo el mundo merece el mismo trato? No es posible que en un asunto además que sea de 5,000 o 10,000 pobladores no se puedan poner de acuerdo. Imagínate 4,5 millones de habitantes. Es que todo se discute con base en los vaivenes políticos, ¿no? O sea, más allá del tema social. El interés es qué tanto lo puedo presumir y qué tantos votos me va a dar la próxima elección. Exacto. Tanta. No, y además un tema de una arraigada cultura localista. Si soy de Guadalajara, no soy de Zapopan. ¿Cómo que voy a ceder? ¿Cómo que Zapopan es mejor que Guadalajara? ¿Cómo que El Salto es mejor que Guadalajara? ¿Cómo que Nuevo León es mejor que Jalisco? ¿Cómo que Estados Unidos es mejor que Oye, México? pero Pero que que además además- la migración entre estados y todo, seguimos teniendo este sello y como Terrible. Si tú te desarraigo. metes a redes sociales, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Me pongo a ver Sí. las Chivas y opiniones todo. futbolísticas. Es increíble el racismo, el prejuicio, la estupidez, perdonándolo, de la mayoría de los que opinamos sobre fútbol, porque decimos, los de DF, indios, patarrajada. Y seguramente están los nórdicos en Monterrey. Ajá, sí. Y además es profundamente racista seguir utilizando el tema de indios como un tema de No, bueno, tú, pues, yo a soy ver. mejor que tú. O sea, la verdad es que sí, somos Despectivo, muy sí. básicos, seguimos siendo muy básicos, seguimos siendo muy aldeanos. Necesitamos también empezar a pensar en términos macros y pensar que si le va bien a Zapopan, me va bien a mí como Claro, tapatío. claro. Si le va bien al Salto, me va bien a mí como tapatío. ¿Cuál es el problema? No entiendo. Pues es otra vez, como dijiste tú, inmadurez y ciertamente pues un gobierno en una crisis de credibilidad y con una gran incapacidad para ponerse de acuerdo entre actores. Y eso no se va a solucionar con un señor con una regla regañándolos porque no hicieron la tarea, ¿verdad? ¿Qué era Sobre todo que si falta? tienes la regla, pero resulta que con un amparo te toman la regla, pues entonces ¿cuál regla tenías? Analí Nuño al inicio de este programa hablaba de la coordinación. ¿Qué es lo que hace falta para que exista una coordinación Ya llegamos a entre algo los importante. municipios? Voluntad política para empezar. Madurez, que también ya lo dijimos en este programa, interés y rumbo. ¿Hacia dónde vamos como metrópoli y por qué? Y eso va a ser muy difícil si el gobernador está pensando en quitarle Tlajomulco a MC, si MC está pensando en quitarle Guadalajara al gobernador y por lo tanto el gobernador tiene que quedar en ridículo para que eso suceda, pues ya los veo coordinándose. Si el interés es la elección siguiente, va a ser muy difícil tener un rumbo metropolitano a 10, 20 años. Yo creo que también una madurez política para empezar a trabajar en lo que le interesa a la gente y no en los votos, ¿no? O sea, vemos ahora esta semana en Zapopan 6 millones de pesos para contratar a 4 grupos para una graduación, ¿no? O sea, 2 millones de pesos se van a ir para Julián Álvarez cuando hay decenas de colonias que no tienen ni siquiera agua, ¿no? Pues podemos poner a Julián Álvarez de gerente metropolitano y le pagamos con conciertos. Les digo, Julián matas- Álvarez. matas dos. Mira, Y los alcaldes yo creo que sí van a respetar a Julián Van a ir además a verlo. Él sí tendría cierta autoridad Exactamente, moral exactamente. y respeto popular, ¿no? Es una Bueno, la realidad. palabra moral claro. está muy mancilla, tendría cierta autoridad. Bueno, pues una breve conclusión, por favor, Analí, gerente metropolitano. Iniciabas tú diciendo una evidencia, una descoordinación y seguir tendencias. Una breve conclusión. Yo por favor. insisto en que evidencia la descoordinación que hay en el Estado y que mientras no se separe de los asuntos electorales y políticos no se va a avanzar en ese tema.
Muchas gracias, Analí. Agustín del Castillo, una conclusión. Tú no dices necesario, sea como se llame, pero necesitaría esta coordinación, esta homologación. Necesitamos empezar a consultar a la sociedad. La planeación es democrática de acuerdo a la Constitución. La violan todos los gobiernos en este país porque piensan que la gente no sabe nada. Es absurdo porque eso termina tronando todos los proyectos y ahí vemos los más emblemáticos del sexenio llenos de problemas legales. 1, la gente tiene que dar su opinión. 2, tenemos que convencer a la gente a veces no tiene razón, pero tiene, o por supuesto que es la base de todo el pacto constitucional. Si tenemos razón y la gente no, convénzala. Okay. O sea, dense ese lujo de convencerla por las buenas, no por las malas. Claro. Okay. ¿Y cómo se va a lograr esto? La palabra clave para mí sigue siendo que en este país no tenemos instituciones. Necesitamos institucionalizar los gobiernos para que los gobiernos sean serios y estén más allá de estos aspectos. Yo no diría políticos, porque la política es una cosa muy importante. Yo diría demagogia partidista, que es muy distinto. Muchas gracias, Agustín. Zul de la Cueva nos decía su ocurrencia. ¿Cómo concluyes esto de gerente metropolitano? Pues digo, viendo cómo está la mesa y lo que platicamos, va a ser más fácil que los puercos vuelen a que tengamos un gerente metropolitano. Pero no se preocupen, en unos 20 años va a venir un gobernador a prometerlo otra vez y va a haber otra mesa para discutirlo. Muchas gracias por habernos acompañado en Estación Central. Gracias, Analí. Agustín, muchas gracias. Gracias. Zul, muchas gracias. La próxima semana vamos a hablar, nos vamos a centrar en el INE y en esta elección del 2015. Ya estábamos hablando de eso. Bueno, pues continuamos entonces la otra semana. Parece que nadie está hablando de otra cosa. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Gracias. Gracias también a ustedes. Lo esperamos el próximo lunes, minutos después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central. Buen fin de semana. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.